Marco Aurelio fue un emperador romano desde 161 hasta su muerte en 180 después de Cristo, y es recordado como un líder calmado y justo, uno de los últimos de los llamados 5 buenos emperadores. Él creía más en el poder de la paz que en luchar y dijo algo como: enojarse no es algo de hombre fuerte. Ser amable y calmado es ser más humano y fuerte. Cuanto más calmada tu mente, más poderoso eres. Marco Aurelio valoraba la tranquilidad y escribió Meditaciones, un libro que se convirtió en un clásico sobre cómo mantener la calma frente a los problemas. Sus ideas provenían del estoicismo, que habla sobre usar la razón para entenderse mejor a uno mismo y aceptar las cosas como vienen. Él usó esta filosofía para manejar momentos difíciles, como guerras, batallas romanas con otros imperios y una plaga antonina que golpeó y devastó su imperio. Marco Aurelio enterró a 9 de sus 13 hijos, debido a guerras y a la plaga. En este video exploraremos cómo adoptar una postura estoica frente a las emociones, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del filósofo estoico y emperador Marco Aurelio. Antes de seguir, es muy importante que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. De esta manera nos ayudas a difundir este conocimiento a más personas. Acepta tu destino. En la visión del emperador filósofo Marco Aurelio, el destino es un término que abarca todas las situaciones en las que nos encontramos sin haber elegido. En otras palabras, la vida simplemente sucede, es lo que es. Por eso dice: has sido formado por 3 partes, cuerpo, aliento y mente. De estas, las 2 primeras están bajo tu cuidado. La tercera es verdaderamente tuya. Aceptar el destino significa reconocer que no tenemos poder sobre muchos aspectos de la vida, por más que intentemos. Por lo tanto, es importante no aferrarse a la idea de que tu vida necesita seguir una trayectoria específica para alcanzar felicidad o éxito. Pensar de esta manera puede llevar a alguien a pasar toda la vida sintiéndose infeliz por no haber alcanzado sus expectativas y, posiblemente, culparse por ello. El camino es ser sincero contigo mismo sobre lo que está a tu alcance y lo que está fuera de él. Por ejemplo, no puedes controlar el tráfico, el mal tiempo o la pérdida de un ser querido, aunque todo esto pueda afectarte significativamente. Cuando suceden, la única opción es aceptarlos. Pero hay cosas que sí puedes controlar, como la hora a la que decides salir de casa, tu reacción a lo que te sucede, tus pensamientos e incluso tus emociones. Es crucial entender que Marco Aurelio no sugirió una postura pasiva frente a la vida, sin metas ni acciones. Es totalmente posible establecer metas, tener objetivos y trabajar para alcanzarlos, viajar, vivir nuevas experiencias y celebrar nuestras conquistas. Sin embargo, es esencial reconocer que las cosas pueden no salir según lo planeado, y debemos estar preparados para ello antes de comenzar a trabajar hacia un objetivo específico. Entonces, ¿cómo aceptamos el destino? Intenta orar de manera diferente y ve lo que sucede. En lugar de pedir una forma de dormir con ella, intenta pedir una forma de dejar de desear dormir con ella. En lugar de una forma de deshacerme de él, intenta pedir una forma de no desear su ruina. En lugar de una forma de no perder a mi hijo, intenta pedir una forma de perder el miedo a eso. Marco Aurelio. Esta cita describe perfectamente cómo lidiar con el destino. Cuando intentas forzar la vida a seguir un camino específico, estás intentando dominar lo incontrolable, lo que generalmente lleva a la frustración. Por otro lado, al enfocarte en el control de tus emociones, la vida se vuelve más fácil. Esto significa que si las cosas no salen como esperabas, lo mejor que puedes hacer es trabajar para cambiar tus deseos. Frente a situaciones que provocan fuertes emociones, pregúntate sobre lo que está a tu alcance. Intenta preguntarte, ¿qué puedo controlar? Todo lo que puedas controlar es motivo para actuar. Lo que no puedas controlar debes intentar aceptarlo y pensar en cómo actuarás frente a ello. Tomemos el ejemplo de un despido. En lugar de lamentar la injusticia, esfuérzate por enfrentar la situación con resiliencia. No puedes revertir el despido, pero puedes ver el lado positivo. Hay un empleo que siempre quisiste tener. Hay la chance de buscar un trabajo con mejores horarios, aprender algo nuevo o incluso aprovechar un tiempo de descanso antes de retomar la búsqueda de oportunidades.
En otras palabras, aceptar la pérdida del empleo y ver positivamente tus próximas opciones muestra cómo la aceptación del destino puede transformar la perspectiva sobre las adversidades. Aceptar el destino y encontrar el lado bueno o las oportunidades en las dificultades, en lugar de aferrarte a deseos específicos, revela nuestro gran poder sobre nuestras emociones. La forma en que pensamos sobre las cosas moldea la manera en que nos sentimos sobre ellas, demostrando que la aceptación del destino es una herramienta poderosa para manejar nuestras emociones. Desafía tu perspectiva. Marco Aurelio escribió para sí mismo en Meditaciones un recordatorio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así, para empezar a aceptar el destino, es crucial aprender a cuestionar nuestra forma de ver los acontecimientos. Nuestras experiencias despiertan emociones, que a su vez influyen en nuestra percepción, acciones y pensamientos, a menudo de manera negativa o inútiles para nosotros mismos. Para contrarrestar este ciclo, es esencial cuestionar los pensamientos generados por esas emociones tan pronto como surgen. Es importante entender que desafiar estas emociones o los pensamientos que generan no significa ignorarlos. Ignorar nuestras emociones es como intentar silenciar a un niño que busca atención, esperando que se calme por sí solo. Aunque esto puede funcionar ocasionalmente con los niños, con las emociones, el enfoque es ineficaz. Las emociones, a diferencia de los niños, no comprenden explicaciones racionales. Generalmente surgen por algún motivo e ignorarlas no hace que desaparezcan. Las emociones, aunque a veces sean ilógicas, son reacciones naturales a nuestras circunstancias y al mundo que nos rodea. No podemos simplemente eliminarlas, necesitamos reconocerlas y atenderlas. Aquí reside el aspecto que podemos controlar, nuestra perspectiva sobre esas emociones. Observarlas y aceptarlas no significa rendirse a ellas. En cambio, debemos notarlas, reconocer su presencia y luego cuestionarlas. ¿Cómo? Buscando encontrar el lado positivo en todo lo que parece negativo. Este proceso nos permite cambiar la manera en que interpretamos y reaccionamos a las situaciones, llevándonos a una vida más armoniosa y en paz con el impredecible destino. Entonces, considera cada obstáculo como un peldaño hacia algo mejor, cada desafío como una oportunidad de mostrar tu valía y cada contratiempo como una historia divertida para contar en el futuro. Los estoicos eran maestros en cultivar una visión positiva frente a cualquier situación. Una forma práctica de adoptar esta perspectiva es hacerse preguntas como: ¿por qué esto me causa ira, estrés y frustración? ¿Qué revela esto sobre mi forma de pensar? ¿Existe una manera más optimista de ver esta situación? Imagina a alguien que discutió con su pareja sobre algo significativo y cree que su pareja está siendo irracional. Esta persona puede sentirse irritada y frustrada pensando cosas como: nuestra relación parece estar fallando, o realmente no me comprenden. Estos pensamientos solo intensifican la ira y la frustración, pudiendo incluso llevar a la tristeza, agravando el estado emocional de la persona. Sin embargo, al cuestionarse con las preguntas que mencionamos anteriormente, la dinámica cambia. Las dos primeras preguntas ayudan a aclarar el sentimiento de la persona, pero es en la última pregunta donde ocurre el verdadero progreso. ¿Cómo transformar esta situación? En lugar de reflexionar sobre el fin de la relación, esta persona podría considerar cómo resolver el conflicto juntos puede, de hecho, fortalecer la unión. Y en lugar de obsesionarse con la idea de que su pareja no la comprende, puede ver esto como una oportunidad para conocerse mejor. Tal vez la pareja no entienda su perspectiva, pero lo contrario también puede ser cierto. Entonces, reflexionar sobre lo que motivó a la pareja a actuar de cierta manera, sus sentimientos y posibles razones puede ser esclarecedor. Podría haber un malentendido, una interpretación errónea. A menudo las respuestas son más simples de lo que imaginamos, y la solución a un malentendido está mucho más al alcance de lo que parece. Como resultado, se entenderán mejor y fortalecerán la relación. Ambos pensamientos muy positivos. Marco Aurelio tiene una cita muy útil sobre intentar comprender a los demás. Siempre que alguien te haya hecho daño, considera de inmediato qué noción de bien o mal tenían al hacerlo.
porque cuando ves esto sentirás compasión en lugar de asombro o ira. Pensar en el lado del otro es una manera maravillosa de comenzar a formar pensamientos positivos sobre sus interacciones aparentemente negativas con ellos. Si piensas de manera racional y cambias primero tu perspectiva sobre la situación y tus pensamientos, tus emociones seguirán este cambio. Funciona así. Si tus pensamientos son predominantemente negativos, probablemente te sentirás peor, pero si diriges tus pensamientos hacia lo positivo, tu estado emocional mejorará. Cada situación se puede ver de varias maneras, y siempre hay una forma más positiva o más negativa de enfrentarla. Al controlar tus pensamientos, controlas tus emociones. Practica la visualización negativa. Marco Aurelio nos aconsejaba: por la mañana dite a ti mismo, hoy tendré que lidiar con un hombre curioso y ocioso, con un hombre ingrato, un calumniador, un hombre astuto, falso o envidioso, un hombre antisocial y desprovisto de caridad. Quería que estuviéramos preparados para todo. La verdad es que a menudo nos encontramos imaginando lo peor que puede suceder, especialmente antes de eventos importantes, ya sea una reunión en el trabajo o antes de un viaje, y esto nos pone nerviosos y ansiosos. Normalmente intentamos dejar de pensar en ello o simplemente nos entregamos al miedo, lo cual no es muy útil. Si algo malo realmente sucede, nos sentiremos perdidos, sin saber qué hacer. Aquí es donde entra una técnica antigua, utilizada por los antiguos estoicos, la visualización negativa. Proponían que, en lugar de tratar de evitar pensar en los peores escenarios, deberíamos enfrentarlos de frente. Por ejemplo, antes de una presentación importante, siéntate tranquilamente y piensa: ¿y si todo sale mal? Parece contraintuitivo, pero hay una razón. Al pensar en el peor escenario de manera tranquila, comienzas a sentirte ansioso, sí, pero la idea es no huir de ese sentimiento. Quédate quieto, observa ese escenario malo como si fueras un espectador, y luego comienza a pensar en soluciones. ¿Qué harías si esto sucediera? Esto te ayuda a crear un plan de acción. Después de este ejercicio, notarás que los pensamientos del tipo «¿y si?» disminuyen, porque ya has enfrentado esos miedos. Y si algo malo de hecho sucede, no te paralizarás. Sabrás exactamente qué hacer. Esta práctica ayuda a controlar tus emociones. Imagina la diferencia entre estar preparado para una presentación y no estarlo. Incluso nervioso, si estás preparado, puedes enfocarte en tu plan en lugar de perderte en el nerviosismo. La preparación ayuda a mantener las emociones bajo control. La visualización negativa no es útil solo cuando asumes riesgos o intentas algo nuevo. Funciona mejor como una práctica diaria y esto te hace más fuerte para enfrentar cualquier cosa que el día te traiga. No es esperar lo peor, sino estar listo para lidiar con cualquier situación, lo que te hace menos vulnerable a ser sorprendido por tus propias emociones. Utilice un diario. Medita sobre la belleza de la vida, contempla las estrellas y vete corriendo con ellas. Piensa constantemente en los cambios de los elementos unos en los otros, pues tales pensamientos lavan el polvo de la vida terrenal. Marco Aurelio. ¿Cómo entender mejor lo que pensamos y sentimos? Marco Aurelio, uno de los 5 últimos buenos emperadores y filósofo estoico, nos muestra un camino poderoso para manejar nuestros pensamientos y emociones: el uso del diario. Él no utilizaba este diario para registrar su vida cotidiana, sino para reflexionar sobre sus sentimientos y pensamientos. Hoy muchos expertos dicen que esta práctica es excelente para sentirnos mejor por dentro, y es una herramienta valiosa para nuestra salud mental. Empezar a escribir un diario puede parecer un desafío, pero no tiene que ser complicado. Reservar de 10 a 20 minutos todas las noches antes de dormir puede ser un buen comienzo. Y si pierdes un día aquí y allá, no hay problema. Lo importante es mantener la práctica tanto como sea posible, sin preocuparse por hacerlo todos los días. Para hacer el proceso más accesible, puedes responder a preguntas simples que ayuden a explorar tus sentimientos y reacciones a lo largo del día. Preguntas como: ¿qué emociones sentí hoy? ¿Qué eventos desencadenaron esas emociones? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué pensamientos vinieron con esas emociones? Todavía estoy de acuerdo con esos pensamientos y puedo verlos de una manera más positiva.
Estas preguntas no requieren respuestas largas. Una palabra o frase puede ser suficiente, aunque puedes profundizar más si tienes el deseo y el tiempo. Por ejemplo, si sentiste ira durante el día y terminaste desquitándote con alguien injustamente, el diario puede ayudarte a entender mejor lo que sucedió. Podrás reflexionar sobre lo que desencadenó tu ira, los pensamientos que tuviste en ese momento, y si esos pensamientos eran justos o útiles. Con esto, es posible reevaluar tus acciones y en la próxima situación actuar de manera diferente. A veces reaccionamos de forma tan automática que al escribir nuestros sentimientos logramos percibirlos. Y de esta forma el diario se convierte en una herramienta de transformación personal. Esto puede llevar a cambios significativos en cómo te sientes, piensas y actúas. Con el tiempo, esta práctica puede ayudar a cultivar un estado mental más saludable y equilibrado, dándote mayor control sobre tus reacciones y emociones. Este enfoque de usar un diario para reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones sigue siendo relevante hoy en día, como lo fue en tiempos de Marco Aurelio. Nos recuerda la importancia de la introspección y el autoanálisis para nuestro bienestar emocional y mental. Recuerda que la vida es fugaz. En nuestra última cita de Marco Aurelio en este video, él dice: piensa en la vida que has vivido hasta ahora como terminada, y como un hombre muerto, ve lo que queda como un bono, y vive de acuerdo con la naturaleza. Ama la mano que el destino te ha dado y juégala como si fuera tuya, pues ¿qué podría ser más apropiado? Marco Aurelio nos recuerda una verdad profunda sobre la vida. Es pasajera. Él propone una forma de pensar que va más allá del famoso «vive cada día como si fuera el último». Sugiere «vive como si hubieras muerto ayer». Parece extraño, ¿verdad? Pero piensa, si tu vida terminara ahora, ¿estarías satisfecho con lo que hiciste? Probablemente la respuesta sería no. Siempre creemos que podríamos haber hecho más, haber sido mejores. Pero esta idea no es para dejarnos tristes, melancólicos ni arrepentidos. Es para hacernos reflexionar sobre lo que realmente importa. Pensar de esta manera nos ayuda a enfocarnos en lo esencial y descartar lo que es trivial. Por ejemplo, piensa en tu última semana. Las preocupaciones que tuviste, las peleas, los días malos, todo eso todavía importaría si fuera tu última semana de vida. Probablemente habrías priorizado lo que realmente querías para tu vida. Marco Aurelio quiere que recordemos cómo la vida es efímera para concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Esto significa no perder tiempo con cosas pequeñas, con cosas mezquinas, con el ego que casi siempre viene primero en nuestras relaciones, con plazos apretados, el trabajo que tiene que ser ultra urgente, discusiones o momentos de tristeza. Al menos no dejar que esas cosas quiten la alegría y productividad de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado por una situación, pregúntate, ¿esto es realmente importante en el gran esquema de mi vida? Si algo te estresa, como una meta difícil o un plazo apretado, intenta verlo desde otra perspectiva. ¿Esto importará dentro de una semana? ¿Un año? Si no, quizás sea hora de relajarte un poco. Pero si la respuesta es sí, piensa en tus opciones. ¿Puedes cumplir el plazo? Si no es así, habla con alguien al respecto. Y recuerda, incluso en el peor caso, como reprobar un curso, no es el fin del mundo. Siempre hay otras opciones. El secreto es mirar la situación de una manera más amplia. Esto te ayuda a darte cuenta de que nada es tan malo como parece y que siempre hay más opciones de las que imaginamos. Entonces, siempre que te sientas sacudido por algo, da un paso atrás. Pregúntate sobre el impacto real de esto en tu vida, cómo seguir disfrutando de la vida a pesar de todo, qué opciones aún no has considerado, y si realmente vale la pena preocuparse tanto. Al adoptar esta perspectiva más amplia, verás que las situaciones no son tan intensas como parecen, ayudándote a mantener la calma y el equilibrio en la vida. A veces convertimos todas las situaciones de nuestra vida en una tormenta. Mucho de esto se debe a cómo interpretamos los acontecimientos, lo que sentimos sobre ellos y cómo estos dos factores determinan cómo actuaremos. Cuando damos un paso atrás en la visión estoica, tenemos la oportunidad de pausar nuestras interpretaciones y salir de ese escenario limitado de nuestras emociones para ver los hechos tal como realmente son.
Ve la verdad del revés, como escribió Marco Aurelio. Esto hace que aprendamos a pensar con claridad y de esa forma, actuar racionalmente. Practicar las enseñanzas estoicas no es fácil, especialmente cuando somos nosotros los que estamos siendo despedidos, sufriendo por un corazón roto, perdiendo algo que considerábamos o incluso a alguien que amamos, pero todo este esfuerzo de estar aquí, aprendiendo, escuchando y reflexionando, vale la pena. Porque a medida que asimilamos estos conceptos, podemos actuar a través de ellos. Y necesito decirte que este video solo llegó hasta ti, porque otra persona antes lo gustó, compartió y comentó: no rompas esta cadena, haz lo mismo. Si te gustó esta reflexión, recuerda verificar más contenidos como este en nuestro canal. Gracias de nuevo por estar aquí.